Hola, soy Magali Delfín Hamed del canal de YouTube Hacia un Pensamiento Consciente. Hoy voy a hablar de un tema también que me parece que puede ser de interés para todos ustedes y el tema se llama la adecuada redacción más que una cuestión de estilo, una necesidad. Y en este primer episodio de este tema vamos a hablar con un experto que ahorita les presento. Vamos a hablar, por así decirlo, del subtema redacción, profesión y estilo. Tengo el gusto de contar con la presencia del licenciado Jesús Garrido Rojas. Jesús Garrido es escritor, poeta, ha ganado premios literarios y premios sobre todo en lo que es la poesía. Y bueno, hoy nos viene a hablar de este tema que me parece sumamente interesante. Jesús, bienvenidos. Estamos desde la cabina de radio de la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Y antes que nada, agradecer a la Universidad del Valle de México, a la Incubadora Nacional de Empresas y a la Incubadora del Campus Veracruz por su apoyo para esta producción o esta grabación. Jesús, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Magali. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y que nos compartas tu experiencia. Y bueno, si te parece, vamos a platicar un poquito de lo que veíamos fuera del aire, que es redacción, profesión y estilo. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto de este punto? Bueno, en el desarrollo de todas las profesiones es necesario tener una buena comunicación. Mucha de esta comunicación se da a través de la escritura, es decir, de la redacción. Y es muy importante llevar a cabo una comunicación, le llaman comunicación efectiva. Es decir, que quede todo estrictamente claro, que no haya desviaciones, malinterpretaciones entre lo que el redactor trata de decir y lo que el receptor percibe o interpreta. En este sentido, la práctica hace al maestro. ¿Cómo se aprende a caminar? Pues se aprende caminando. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? ¿Sí? Pues pedaleándole. En este caso, se necesita mucha práctica y en la práctica uno encuentra su estilo, es decir, su forma de, así como se habla, su forma de escribir. Generalmente la escritura trata de remedar o de tomar el mismo curso que como uno habla, sobre todo cuando se trata de cuestiones formales, como serían los trabajos o en la literatura, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que tienen un común denominador, que es la claridad, la precisión, y en este sentido se vuelve una necesidad el hecho de aprender a decir exactamente lo que se tiene pensado. Fíjate que se me hace sumamente interesante lo que nos comentas y justamente ahorita en VM en línea una de las materias que estoy impartiendo es comunicación efectiva y en ese sentido les cuesta mucho trabajo a los chicos entender la parte de que comunicación justamente efectiva no es nada más hablar bien, sino va de la mano con esa congruencia que tú nos comentabas, de que se supone que si yo hablo de una manera, pues el estilo que voy a ir tomando al escribir va a ser más o menos el mismo, a reserva que tengo que llevar un estilo más formal, ¿no? Pero es algo que esa congruencia se las preciso mucho a los estudiantes y luego les cuesta trabajo comprender, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué recomendarías para que los que se están formando en esa parte de comunicación efectiva y especialmente o particularmente en lo que es comunicación efectiva escrita, la redacción, vayan generando mejor ese estilo? Bueno, Borges en una entrevista mencionaba, refiriéndose a que había leído con anterioridad
a George Bernard Shaw, que es un escritor norteamericano, y Borges comentaba que Shaw mencionaba el hecho de que el estilo era una especie de convicción. ¿Y cómo se llega a la convicción? Pues después de mucha reflexión, de análisis, es decir, no se trata de que me encargaron o tengo que escribir un texto y de buenas a primeras escribo lo que se me ocurra, tampoco se trata de eso. Se trata, sobre todo, estamos hablando de cuestiones profesionales, de algo que ya se tiene meditado, que ya se tiene probado. Por lo tanto, lo que te mencionaba hace ratito, la práctica, ¿sí? En la práctica uno va descubriendo las mejores maneras, el uso de la coma, el uso del punto y seguido, cuánto poner punto y aparte, ¿sí? Eso lo va descubriendo uno probando, ¿sí? Va uno encontrando la forma, va uno seleccionando, porque el estilo finalmente es la elección de los elementos lingüísticos que tú quieres utilizar. Hay gente que utiliza más palabras que otras, hay gente que es más formal que otra, ¿sí? Y eso solamente te das cuenta pues en la práctica. Entonces, practicar y sobre todo leer, ¿no? Yo creo que de la lectura viene la reflexión, después hacia la redacción, precisamente, ¿sí? Reflexión y redacción son dos palabras que se parecen y que deben de ir unidas. De la mano. Justamente tenía yo también el gusto de contar aquí con Mari Carmen García Gerardo en algunos episodios anteriores y hablábamos de la importancia de la lectura, ¿no? Y justamente platicábamos de que alguien que quiere escribir bien debe primero llegar a un proceso de lectura de comprensión, y tú nos los confirmas hoy hablando de la importancia de la redacción efectiva y de la parte de la profesión. Jesús, me interesó mucho lo que nos comentas. Al principio de este episodio nos decías, en cualquier profesión, porque luego se cree erróneamente que si alguien estudia o es ingeniero, no necesita redactar efectivamente, que si alguien es médico no necesita escribir y redactar bien. Y tú nos acabas de decir algo que considero que es totalmente cierto. En cualquier profesión, nos mencionaste hace unos minutos, ¿no? En cualquier profesión se hace exigible el redactar adecuadamente, el comunicarte por escrito también adecuadamente. ¿No es así? En cualquier profesión. Sí, en cualquier profesión. Hay profesiones o actividades que se especializan más en esta cuestión de la escritura. Por ejemplo, los escritores y los redactores, que no es lo mismo ser escritor a ser redactor. Sí, generalmente le llamamos escritor aquel que se dedica a escribir libros, artículos de opinión, en el periódico, en revistas especializadas o de divulgación. Y redactor tiene que ver con una cuestión mucho más abocada hacia la profesión de las organizaciones, hacia las organizaciones, ¿no? Es aquel que se encarga de dar la visión o la cara de la empresa a través de los escritos. Sin embargo, aunque uno no sea ni escritor ni redactor, tiene que ejercer de vez en cuando, si no es que seguido, dependiendo del área en la que se encuentre, esta actividad. Y tiene que ser claro, preciso y breve, diríamos también, claro, en algunos casos, ¿no? Claro, acabas de nombrar algo súper importante, la precisión, el ser breve, algo que yo comento con los estudiantes de comunicación efectiva, que es importantísimo tener en un diálogo incluso hablado, la precisión, la retroalimentación, el ser breve, el ser específico, y tú nos los confirmas aquí. En la redacción igualmente, ¿no, Jesús? Porque muchas veces yo he leído a personas, incluso en el campo laboral, que llega su escritura a confundirnos un poco. Quieren decir tanto y al final como que te quedas, ¿qué quiso decirme? ¿No? En un medio oficial laboral. Entonces ahí sí se me hace todavía más complicado el hecho de que algunas personas no podamos expresarnos por escrito de manera correcta, ¿no? Sí, y bueno,
voy a retomar la cuestión de la precisión. La precisión significa que tú escojas exactamente la palabra que va a definir lo que quieres decir. No es necesario, hablando profesionalmente, de que escojas la palabra más rebuscada. A veces la palabra más sencilla es la que se expresa mejor, la que no deja lugar a dudas. Pero esto no quiere decir que si vamos a utilizar la sencillez, no quiere decir que seamos simples. Esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, una de los errores que luego yo les marco a los alumnos, porque he dado clases de redacción, lectura y redacción, claro que es sí. que el abuso, por ejemplo, del verbo ser o estar. No es lo mismo decir, por ejemplo, la bandera está en el asta bandera, ¿sí?, a decir la bandera ondea en el asta bandera, o voy a hacer tamales, o voy a preparar o a cocinar tamales. Es más preciso cocinar, ondear, ¿no? Y nos da una visión más amplia de las cosas, y no necesariamente estamos utilizando palabras o abusando de los tecnicismos, ¿no? Claro, el redactar bien no quiere decir hacer o utilizar palabras rebuscadas, no los acabas de decir, ¿no? Y muchas veces lo más claro, lo más simple es lo mejor redactado, lo redactado con mayor claridad para quien me va a leer, que es el objetivo principal, ¿no es así? Sí, uno tiene que tener en cuenta su propio bagaje, pero también a quién va destinado el comunicado, la comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, el lenguaje, para que haya una comunicación efectiva, tiene que ser de ida y vuelta, ¿sí? Obviamente, si yo soy médico y voy a hablar con médicos, pues no voy a tener miedo en utilizar terminología especializada en medicina o en enfermedades, ¿sí? Pero no va a ser lo mismo si voy a escribir un artículo de divulgación para una revista que va destinada para todo público, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí, las palabras técnicas se pueden e incluso se deben usar, pero dependiendo de quién es el destinatario. Entonces diríamos, Jesús, que primero que nada también para una redacción y un estilo que tiene que ver con uno mismo, hay que fijarse a qué público va dirigido mi comunicado, independientemente de que dentro de lo que es mi profesión y el estilo que yo con la práctica voy desarrollando, se haga ese comunicado por escrito, ¿no? Pero es un factor esencial el objetivo y el público al cual va dirigido. Así es, o sea, es lo primero. Uno tiene que analizar, cuando va uno a redactar, todas las circunstancias, y de ahí uno va escogiendo el tono, el vocabulario, ¿sí?, la extensión. O sea, todo eso se tiene que hacer previo a la escritura propiamente dicha. Y es que igualmente en el marco formal no será tampoco lo mismo el comunicado a un colaborador al comunicado que yo le dé a un jefe, aunque en ambos casos sea formal, el estilo puede ir como quedando un tono distinto dependiendo a quién me dirija yo, ¿no? Sí, fíjate que vuelvo otra vez a Borges. Borges decía que en la cuestión del estilo, el estilo que se escoja es el tono que le vas a dar al texto. Y el tono lo marcas, dice, en poesía, en las 2 o 3 primeras estrofas. Y en texto narrativo o en prosa, en los 2 o 3 primeras líneas o renglones. Es decir, es muy importante el arranque. Y el arranque te da el tono. Si vas con un subordinado, si vas en una comunicación horizontal, pues no es lo mismo que una comunicación vertical o al público en general, ¿no? Y retomo también lo que dices de Borges en cuanto a lo que tiene que ver con el inicio, un inicio impactante en el comunicado, ¿no? Un inicio que también, además de dar ese estilo en la redacción, cree la expectativa o la atracción por parte del que me está leyendo, ¿no? Sí, y ahí también interviene la intención comunicativa o de expresión, ¿sí? O sea, no, como dice Borges, no es lo mismo
poesía que prosa, pero tampoco es lo mismo, como también tú lo estás diciendo, un comunicado a un subordinado o a un jefe, al público en general, o cualquier otro tipo de público. O sea, uno tiene que escoger, y también escoge, repito, el tono, las palabras, el lenguaje. Incluso podemos hablar hasta de muletillas, ¿no? Todos tenemos muletillas a la hora de hablar, tratamos de suprimirlas a la hora de escribir, pero generalmente también caemos en algunas muletillas a la hora de escribir. Y no está mal, ¿no? Finalmente forma parte también de nuestra personalidad. De nuestro estilo que tú comentabas. De nuestro estilo. Y que es bien interesante demostrarlo en tu escritura, ¿no? Claro. Y ser consciente, como se llama mi canal, justamente, de que escribo de esta manera, de que de esta manera estoy hablando, de que de esta forma estoy plasmando en un documento lo que yo soy, pero soy consciente de ello y es válido. Es totalmente válido. Entonces, nosotros ahorita en la plática nos hemos enfocado mucho, hemos estado entre lo literario y lo profesional en un sentido, digamos, no sé, administrativo, técnico, pero esto lo podemos mandar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde que la mamá le pone un recado al hijo de que no se te vaya a olvidar meter los frijoles al refrigerador, no se vayan a agriar, hasta pues las cosas más sofisticadas o complejas, ¿no? Entonces, es en todos los ámbitos en lo amoroso incluso, ¿no? Uh-huh. Y es que acabas de nombrar algo súper interesante, Jesús, porque luego creemos que somos dos entes, uno con los cuates, uno con mis hijos y uno en el trabajo. Y es que de alguna manera el mismo estilo lo mantenemos, ¿no? Si yo voy a dirigirme a mi esposo, yo le hago un papelito a mi esposo, un comunicado a mis hijos, y fíjate que ahorita que dices eso, me dicen, Magali, eres muy formal, pero es que no puedo tener dos estilos diferentes. Uh-huh. Obviamente dentro de lo casual, uh-huh, mi estilo es el mismo, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, aunque utilizo en el plan personal términos más coloquiales, yo considero que el estilo no puede ser otro más que el que tiene cada uno como persona en el desarrollo de la escritura. Y tú por tu comentario me lo acabas de reafirmar, ¿no? Porque muchos dicen, ay, no te preocupes. Yo recuerdo cuando yo corregía a mis hijos y me decían, no te preocupes, mamá, esto es nada más entre nosotros. Ya en la escuela, en las tareas sí lo cuido. Expresiones así, no, es que cuídalo desde ahorita. Cuídalo en el recado que me dejas, cuídalo en el WhatsApp, y más adelante, en otro episodio, vamos a platicar justamente de eso, ¿no? De las redes y todo. Pero bueno, retomando y precisando lo que son los puntos importantes de este episodio contigo, uh-huh, Jesús, entonces diríamos que tú nos recomiendas mucho practicar la redacción, uh-huh, para ir generando nuestro propio estilo. Claro. Y que este estilo de alguna manera es el mismo que tenemos, aunque con diferentes terminologías o modismos, y corrígeme si estoy equivocada, tanto en la parte personal con nuestra pareja, con un amigo, que en la parte laboral, donde desde luego tendríamos que ser mucho más formales, que sí se necesitan en algunos puntos tecnicismos, pero que lo mejor escrito no es necesariamente aquello que tenga palabras más sofisticadas, sino aquello más simple puede ser bien escrito, ¿no? Y siempre tener en cuenta nuestro público objetivo. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Seguimos platicando en un siguiente episodio. Estamos grabando desde las instalaciones de la Universidad del Valle de México, cabina de radio del Campus Veracruz. Gracias. Hasta luego.